y salimos con ese chip, todos creo que de una u otra forma salimos, y no estoy criticando, sino estoy llamando a que básicamente miremos este tipo de análisis, porque realmente estos son los que Wenceslao dijo claramente, los que nos traen los beneficios y la rentabilidad. Y es así como empezamos, de vuelta me equivoqué, es así como empezamos a trabajar sobre estos temas. ¿Y qué hicimos? Basamos, y acá sí me pongo para que me tengan en cuenta, porque basamos 4 pilares en esa reconversión o ese análisis que debíamos hacer. Y empezamos a censar la biodiversidad, el manejo de las malezas, el manejo del agua y el manejo de la nutrición. En esos 4 grandes pilares hicimos este famoso cambio de recorrido en este camino. ¿Y por qué digo esto? Porque solamente este slide lo traigo como muestra de cómo relevamos la biodiversidad en todos estos establecimientos, y medimos que hay 30 familias botánicas en estos establecimientos y después lo seguimos con los insectos. Es decir, solamente a colación trajimos y vimos la biodiversidad que teníamos, pero entonces nosotros sabíamos que en estos campos solamente hacíamos trigo, soja y maní. Y entonces trigo, soja y maíz y maní, porque es una empresa que hace maní. Entonces solamente hacíamos 3 o 4 cultivos y vimos un gran potencial en hacer otro tipo de cosas, hacer otros cultivos y empezar a ser más biodiversos en ese sistema. Y ahí un poco esta fórmula la traigo para refrescar y reforzar lo que decía Wenceslao antes. Fíjense que el fenotipo o el rinde es la expresión de la genética y la interacción en el ambiente. Claramente, lo que dijo Wenceslao antes, que poco podemos hacer, ¿por qué? Porque la genética la tenemos, los factores bióticos los controlamos, pero lo que podemos hacer aumentando el fenómeno ambiental. Y es así como nos empezamos a relacionar con especialistas en biología, en microbiólogos, y empezamos a generar trazas dentro del campo y verdaderos conectores con los corredores biológicos. Sin duda. Bueno, acá hay una foto alusiva de lo que yo les contaba en ese cultivo multiespecie, las verdaderas estructuras mecánicas de ese tubérculo que penetra en los lugares de baja infiltración. Ahí está en el estado vegetativo, y acá en estado de corte de servicio, cuando ya miren el orificio que deja, una verdadera ventaja que nos entrega el nabo en ese cultivo multiespecie. Aumenta un montón la infiltración. ¿Y por qué se lo digo? Porque realmente lo medimos y medimos las infiltraciones, y estas tienen tasa de infiltración que realmente es difícil de saturarlo a estos sistemas, porque generan la vicia, contrariamente a lo que creemos que solamente le damos un poder fijador de nitrógeno. Tiene un sistema radicular muy bueno y tiene un aporte de carbono conjuntamente con la gramínea, pero a su vez cuando lo tenemos consociado con los nabos genera verdadera apertura y la lluvia realmente entra todo. Hay un nivel de capturación de la precipitación total. Esto es interesante porque fíjense, esta es una fotografía aérea 3 días posterior a cuando medimos la infiltración. Fíjense ese caminito que se vemos ahí, ese caminito es el caminito de la chata que hicimos cuando tuvimos esta medición. Ese caminito es el que vimos ahí. Llovieron 80 milímetros a los 2 días. Fíjense, todo el agua de esto está acá adentro, pero acá había un barbicho químico. Toda esta agua está en el lote y el exceso tomó la pendiente y se generó aquella laguna. A esos 2 lotes le llovió la misma precipitación. En estos cultivos de cobertura la capturamos todo acá, probablemente haya entrado el 50%. Entonces esos factores abióticos que hablábamos en la anterior presentación son todos esos disparadores para generar esa biología del suelo, y esa es la necesidad que tenemos. ¿Se acuerdan que yo había hablado de 4 pilares? Hablamos del pilar de la biodiversidad, el pilar del manejo de las malezas, el manejo del agua, y ahora vamos a hablar del último pilar, que es el manejo de la nutrición de los cultivos.
Este slide quiero un poco traerlo a colación para ver y ponerle mucho énfasis a la fijación biológica del nitrógeno o a la fertilización de los cultivos, al manejo nutricional de los cultivos. Fíjense esto. Esto es un análisis de suelo del 2017 de un lote. Fíjense, la media es de 20 partes por millón de fósforo. 20 partes por millón de fósforo en un lote que acá hubo un encierre de hacienda, donde acá hay 127 partes por millón, por eso me da una media de 20, pero acá seguramente esto es una semaforización, está entre 3 y 15 partes por millón. Pero fíjense, a este lote la intensificación, contrariamente a lo que nosotros creemos, la intensificación, ¿cómo beneficia a los sistemas? Nosotros sepultamos el barbecho químico, nosotros intensificamos. Vamos siempre, cosechamos y vamos barbechando con la sembradora. Este lote, luego de 6 años, con una intensificación de 2, o sea, en 6 ciclos agrícolas, siempre tuvo raíces, siempre tuvo cultivo, siempre tuvo cobertura. Y fíjense cómo cambia la fecha. En el 2023 volvimos a repetir el análisis de suelo, pasamos de 20 partes por millón a 34 partes por millón. ¿Qué es lo que hicimos? En realidad, todo lo que dijeron los disertantes anteriores, la biología del suelo puso disponible un montón de nutrientes, en este caso el análisis del fósforo, pero hay un montón de actividad biológica que definitivamente lo que nos hace poner disponible un montón de nutrientes. Entonces, ese norte que nosotros tenemos es que no consideramos que la fertilización química sea básicamente la que vaya a tener solamente la única respuesta al aumento de rendimiento de los cultivos. Un poco afianzando lo que decíamos antes, hay que observar y potencialmente hay un gran conector con la biología y con la microbiología de los suelos. Esto es más de lo mismo, fertilización biológica. Esto es medido, 150 kilos de nitrógeno fijó esa vicia en esa situación. Vamos apurando y contándole que eso es un cultivo de maní, para los que no conocen, sembrado en siembra directa. Este es el cultivo que más captura las buenas prácticas agropecuarias. Acá es un chorreado en el fondo del surco, Adrián recién lo marcaba, el impacto que tienen. Esto es inoculado y esto es sin inocular. Es muy importante porque este cultivo captura todos los beneficios. En el fondo del surco hoy le estamos poniendo solubilizadores de fósforo, biocontroladores. La verdad que esto quizás sea desde el punto de vista de la conexión con la biología y con lo biológico lo que más estamos trabajando, porque a este cultivo también le ponemos bioestimulantes de forma foliar, algunos activadores metabólicos, antiestresantes. Es un cultivo que es muy sensible a las heridas cuando uno le aplica un aceite, y ahí entran agentes patógenos y genera enfermedades que son secundarias, pero sí afectan el rendimiento. Este es un cultivo que estamos trabajando mucho usando biológicos. La gente está acostumbrada a medirle rendimiento en el acto, en el año, y nosotros empezamos a observar los resultados a medida que fue pasando el tiempo, y hoy estamos convencidos que estamos en el camino y que seguimos en el camino. Muchas gracias.